Bienvenido a Mapamundi. Hoy viajamos a España. España que en cada rincón, en cada región, siempre tiene maravillas por descubrir. Pero nosotros hoy nos vamos a dedicar a la zona de Cantabria, en el norte del país. Cantabria fascinante, infinitas rutas de turismo, cultura y ocio en Cantabria. Ciudades increíblemente hermosas como Santander junto al mar con su Palacio de la Magdalena. Ciudades como Comillas con su Universidad Pontificia o El Capricho de Gaudí. Ciudades como San Vicente de la Barquera, una villa junto al mar, o lugares como Santillana del Mar, que no es ni santa, ni llana, ni tiene mar. Todas estas ciudades y mucho más de Cantabria enseguida, después de los títulos. Yo realmente quisiera saber todos los idiomas y haber nacido en todos los países. Municipio de la costa occidental de Cantabria, lleno de encanto, es San Vicente de la Barquera, en el entorno del Parque Natural de Ollambre. Los primeros datos de la muy noble y muy leal villa de San Vicente de la Barquera vienen de época romana. La Puebla Alta fue declarada conjunto histórico-artístico y conserva monumentos importantes, testigos de su gran pasado histórico y marinero. El Hospital de la Concepción, hoy en ruinas, de los siglos XV y XVI, era alojamiento para peregrinos en la ruta jacobea. Por la Puerta del Peregrino salían los caminantes a Santiago. La iglesia de Santa María de los Ángeles, de estilo gótico montañés, alberga el sepulcro del inquisidor Antonio del Corro, considerado una de las más bellas esculturas funerarias de España. La antigua villa medieval de San Vicente de la Barquera contaba con un recinto fortificado completo, formado por el castillo y la muralla que rodeaba la vieja Ciudadela Alta. El Castillo del Rey es uno de los mejores ejemplos de arquitectura defensiva de la región. Construido en 1210, aunque se le adjudica un origen más antiguo, hoy está reacondicionado para muestras y eventos culturales. En el santuario de Nuestra Señora de la Barquera se venera la imagen de la Virgen que, según una tradición, llegó hasta aquí en un barco sin tripulación. Ya existía este santuario en el siglo XV y refleja la religiosidad marinera de la villa, ya que había una costumbre ancestral entre las tripulaciones que se hacían a la mar de dedicar antes un saludo a la Virgen. Nuestro próximo destino, en la costa occidental de Cantabria, es una villa noble y aristocrática de gran belleza, Comillas, que en la Edad Media era conocida como Villa de los Arzobispos por la gran cantidad de ellos nacidos allí. Su arquitectura popular, sus casonas solariegas, con sus escudos propios del linaje de la época, detienen permanentemente nuestros pasos. Callecitas empedradas, mágicas plazoletas, todo envuelto en un marco de serenidad y recuerdos legendarios. La plaza,
rodeada de casonas con grandes miradores, junto al ayuntamiento y la iglesia parroquial de San Cristóbal del siglo XVII, está en el corazón del casco urbano. Pero uno de los emblemas de Comillas es su Universidad Pontificia, un gran edificio de paredes rojizas que domina el lugar. La primera edificación se empezó a construir en 1883 con donaciones del Marqués de Comillas, de estilo neogótico mudéjar, y fue usada al principio como seminario. Luego se amplió con otro pabellón en 1912, funcionando ya como Universidad Pontificia. El último añadido fue en 1946, cuando se creó un gran colegio mayor hispanoamericano. Comillas tuvo su época de esplendor a fines del siglo XIX, cuando la aristocracia y los reyes pusieron de moda el veraneo en esta zona. Por eso, los más importantes arquitectos modernistas catalanes de la época, como Gaudí, realizaron aquí gran parte de sus obras. En la zona de Sobrellano, el Marqués de Comillas proyectó en 1860 un gran conjunto arquitectónico formado por un palacio y un panteón familiar. Inaugurado en 1890, cuando ya había muerto el marqués, presenta un aspecto suntuoso, pero también con mezcla de estilos. Recuerdos venecianos en sus galerías o balcones de la fachada, recuerdos de edificios monásticos medievales, rasgos árabes y también destellos modernistas. Apenas entramos, nos sorprende un hall central con una gran escalera imperial de mármol blanco, bajo la iluminación de una espectacular claraboya vidriada polícroma. Hoy el palacio es propiedad de la Diputación Regional y se usa para actos oficiales y eventos culturales. Junto a él se encuentra la Capilla Panteón, del mismo estilo, y muy cerca el palacio modernista del arquitecto catalán Gaudí, llamado El Capricho. El Capricho, en 1969, fue declarado Monumento Histórico Artístico, un edificio de estilo arabesco construido entre 1883 y 1885, bajo planos de Gaudí. El proyecto fue encargado por Máximo Díaz de Quijano, que quería tener una casa de veraneo junto al Palacio de Sobrellano, su concuñado, primer Marqués de Comillas. Es probable que el nombre haya sido inspirado por esta expresión aplicada a un fragmento musical. Así, combina y adapta formas y elementos hispanoárabes, como los azulejos, el ladrillo a la vista, o la torre cilíndrica, revestida con el adorno en cerámica de la flor del girasol, con elementos neogóticos y el uso del hierro en las decoraciones, buscando una ornamentación totalmente nueva. Hoy, el edificio funciona como un restaurante de alto nivel. Antes de despedirnos, nos acercamos hasta el cementerio que mira el mar, levantado sobre ruinas de una iglesia del siglo XV y presidido por la lánguida escultura modernista denominada El Ángel. Y nos fuimos en puntas de pie, en silencio, para no entorpecer los muchos sueños de tantos soñadores de esta villa noble de Comillas. Cantabria preserva una de las poblaciones más antiguas y más mágicas que uno pueda soñar, Santillana del Mar. Toda la ciudad es monumento histórico-artístico nacional. Al principio fue un asentamiento romano, aunque la villa nació como tal en la Edad Media,
cuando unos monjes que tenían las reliquias de una virgen llamada Juliana, martirizada en la actual Turquía, llegaron aquí y fundaron una pequeña ermita que con el tiempo se transformó en un gran monasterio. Pero vamos descubriendo de a poco, sin apuro, esta pequeña villa. Caminamos primero por sus callecitas empedradas, mirando palacios y casas nobles, balconcitos floridos, tiendas de productos típicos. Todo parece salido de una página antigua, impecable, inmutable. La actual Plaza Mayor, o Plaza del Mercado, es un corazón de piedra e historia, rodeada por torres góticas y palacios notables de la época barroca. La Colegiata de Santillana del Mar es el monumento religioso románico más importante de Cantabria, y junto a ella se fue configurando la villa, que tomó el mismo nombre, Santa Juliana Santillana. De aquella pequeña ermita a un gran monasterio y luego a esta construcción emblema de la ciudad. El edificio más relevante es el templo, pero el claustro está considerado como una de las muestras más exquisitas de la escultura románica por su vasto repertorio iconográfico. Sus capiteles son increíbles, reflejan temas guerreros y personajes bíblicos. Santillana presenta además, en cualquier época del año, muestras de arte y de historia, como esta itinerante, el Museo de la Inquisición. Una muestra tremenda, porque la historia, en cada uno de esos instrumentos de tortura, se escribió con sangre y dolor de muchos anónimos que se vieron involucrados a lo largo de los siglos. Para hacer noche, hay diversas propuestas de alojamiento en Santillana del Mar, como el Palacio Barreda, hoy convertido en el lujoso Parador Nacional de Gil Blas. Otra propuesta es el histórico Hotel Altamira, en pleno centro de la villa. Un palacio con escudo haciendo esquina, puerta de muralla con 3 torres y la Cruz de Calatrava, orden militar medieval. Es un palacio que data del año 1585, es decir, del siglo XVI. Era de la familia Valdivielso, una familia de carácter militar que estuvo viviendo aquí unos años en Santillana y luego marcharon, sus fundadores marcharon hacia México. Ahí se establecieron, ahí tuvieron varios hijos y luego pues el palacio fue pasando en manos de diferentes manos hasta que en el año 1965, el señor difunto Pando Miranda, oriundo de Torlavega, compró este edificio y lo fue transformando poco a poco en hotel. Y bueno, sí, como tú has dicho, es un poco representativo ya del año 70, quizá con el Parador Gil Blas, son los, digamos, los pioneros de la hostelería en Santillana del Mar. Otra propuesta diferente son las posadas rurales de Cantabria, lugares llenos de encanto y magia, como este, al que se llega caminando desde el casco histórico. Una rústica y cálida casona, donde se privilegia el paisaje, la paz, el silencio, el reencuentro con uno mismo, en total armonía con el entorno. Antes de despedirnos, quisimos conocer al responsable de los muchos blasones y escudos de piedra de Santillana del Mar. Y llegamos hasta la casa de Juan, el cantero. ¿Usted qué hace? ¿Va a la cantera, va a buscar la piedra? No, yo voy a buscar la piedra en la cantera, donde sea, o en una sierra, donde las cortan las piezas y yo encargo allí la piedra que a mí me conviene para hacerla, bien sea si es un busto, o si es una virgen, o lo que sea, ¿no? Y yo vengo a casa, la traigo aquí y aquí mismo lo hago. La gente de esto del arte, poco, hay que decir la verdad, no
No lo pagan, sí, se compran un buen coche y vienen con un coche muy bueno, ¿no? Pero luego viene y dice, ¿cuánto cuesta un escudo? Digo, pues depende, el escudo que quiera usted. Si es a lo mejor un escudo pequeño y a lo mejor le dices de 50 por 50, pues unas 50.000 pesetas. Y le dice, joder, es muy caro. Y bueno, y ese coche que trae, que ese va menos. Santander, capital de la Comunidad Autónoma de Cantabria, al borde de las aguas del Bravo Mar Cantábrico, antiguamente era conocida como el Mar de Castilla, por ser el único puerto de ese reino. La actual Santander, también villa privilegiada de veraneo de la aristocracia y los reyes en el siglo XIX, aparece en la historia como puerto marítimo romano, sobre una pequeña aldea de pescadores llamada Portus Victoriae. El puerto siempre otorgó ritmo y poder a la ciudad. Y el turismo aquí dio sus primeros pasos cuando empezaron a consolidarse, a principios del siglo XIX, los baños de ola, con todos sus múltiples beneficios para la salud. Y fue la familia real la primera en acudir a las playas del Sardinero y otorgar un compás turístico al lugar. Con 2 incendios, especialmente el de 1941, a causa de la explosión de un barco que destruyó casi por completo el casco antiguo, y una guerra civil, la ciudad tuvo que volver a levantarse, y lo hizo siempre mirando a la bahía y conservando el puerto y las playas. Este año 2005 se cumplen 250 años desde que Fernando VI convirtió la villa en ciudad. Del siglo XIX son algunos de los edificios más representativos, como el Palacio de la Magdalena, antigua residencia real y emblema de Santander. La familia real llegaba a veranear también a principios del siglo XIX a este palacio, que fue un regalo de la ciudad a Alfonso XIII. En este suntuoso edificio, con influencias inglesas y francesas, en la actualidad funcionan de junio a septiembre los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, de prestigio internacional. Esta es una península de 28 hectáreas, en donde además del palacio se puede visitar un pequeño zoológico, y la balsa y los 3 galeones con los que el navegante cántabro Vital Alzar atravesó el Pacífico y el Atlántico. Un paseo tranquilo por la ciudad nos lleva por sus amplias calles. Llenas de negocios y movimiento, hasta la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, medieval, del siglo XIII. Museos, monumentos, recuerdos históricos. Santander es hermosa en todos sus rincones. El Gran Casino, construido en la década del 20, fue el principal lugar de ocio de los reyes durante sus años de veraneo en la ciudad. La gastronomía de Santander tiene su lugar de privilegio en mesones y restaurantes de la ciudad. Un variado menú a base de embutidos ibéricos, calamares, ventrisca, anchoas de la región, pulpo, buen vino. Y
por supuesto, un paraíso de dulces típicos. Santander, 250 años de esta ciudad de mar, una ciudad viva en el corazón de Cantabria. Hermosa tierra de Cantabria. Cantabria es un destino dentro de España cada vez más elegidos por los viajeros que frecuentan el país. España, por otro lado, siempre será un destino de alta calidad en el turismo cultural. Gracias por acompañarme. Nos encontramos, si Dios quiere, la semana que viene, próximo sábado, 17 horas, como siempre por Magazine. Chao. Cuéntame el cuento del árbol dátil, de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos. Dame los ritmos de las darbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Domíname, pero no con el humo que asfixia al aire. Pero sí con tus ojos y con tus bailes. Pero no con la rabia y los malos sueños. Pero sí con los labios que anuncian besos. Contamina.